Bueno, muy bien. Así que hoy tenemos al profesor Martín Brindis, viejo amigo de la casa. Eh, Ahora estás en la Universidad de... eh, ¿Cómo es tu universidad ahora, Martín? Estoy, sigo ligado a la Náhuatl, pero en Anáhuac, Cancún, Ok. poco, y a la Escuela Bancaria y Comercial en Y Chiapas. a la Escuela Bancaria y Comercial, siempre de la Náhuatl. No, no, ahorita sí de la Náhuatl, pero la Escuela Bancaria y Comercial son independientes. Ah, perfecto. Y eso está ahí en Oaxaca. Perdón, Está en en Chiapas, Chiapas. sí, En tiene, tiene, Chiapas. En tiene Chiapas. 14 campus en México, la Eso. Bancaria y Comercial, pero está aquí Así que en Martín, sede. Martín ha estado mudándose, ahora está bastante fijo allí en Chiapas, digamos. Eh, es economista, ¿verdad? Y cuando había terminado su licenciatura o su maestría, vino a visitarnos a Uruguay, me acuerdo, con una beca Santander, ¿verdad? Ahí fue que nos conocimos. Y hizo su doctorado en la Benemérita Universidad de Puebla, siempre en economía, ¿verdad? Y bueno, para las alumnas de maestría ya les decimos que lo van a tener de profesor en una clase de macro. Les va a dar una clase de macro sobre algunos de los temas que hemos trabajado juntos con Martín. ¿Y qué más tenemos que decir del señor Brindis? Bueno, que es un placer tenerlo con nosotros. Y bueno, el título de la presentación, ¿le diste para compartir ya, Verónica? ¿Sí? Ya tenés para compartir, entonces si querés poner la presentación y nos vas contando. Entonces, gracias, Martín. Perfecto. Solo, pregunta forzada de siempre en estas reuniones virtuales. ¿Pueden ver ya mi presentación? ¿Y me escuchan bien? Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, doctor, siempre un gusto. Les agradezco mucho la invitación y siempre la cortesía que tienen hacia mí. Sí, ya tiene algunos añitos que estuve por allá la primera ocasión en el 2014, de hecho, y tuvimos la oportunidad de conocer la sede Maldonado hace un mes, también acompañándolos por allá en Cure, o Cure, no sé cómo lo pronuncio. Y bueno, un gusto. Les quiero mostrar un estudio que realizamos aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Ahorita los contextualizaré un poco y que lo hemos titulado Percepción del precio justo en el turismo urbano, evidencia desde clientes de hoteles en México. Es un artículo que ya lo publicamos el mes pasado. Quiero empezar con una frase de los precios en la hotelería no solo reflejan los costos, sino también percepciones de justicia y de valor. La idea o el objetivo principal que tendremos el día de hoy, en estos pequeños minutos, en estos pocos minutos, es tratar de explicar cómo los clientes perciben la justicia de los precios, pero sobre todo en contextos urbanos, y qué significaría esto para el management, ¿no? Para la gestión de la hotelería, sobre todo la parte aplicada en ese sentido. No voy a andar mucho en esto porque he estado siguiendo, al menos por correo, las presentaciones que han tenido del seminario y he visto que han habido varios compañeros o algunos compañeros mexicanos, pero bueno, sabrán que México está en el top 10 de flujo de turistas a nivel mundial, lo cual hace que cobre una relevancia muy importante el tema del turismo. En México, el turismo representa el 8.5% del PIB y contribuye con un punto más, con un 9.5 aproximadamente, aunque no está allí, al crecimiento económico del PIB. Hace un tiempo también con Sandra, que veo que está conectada, y con el doctor Juan Gabriel, y también con el doctor Brida, hicimos un estudio de la contribución al crecimiento económico en México, y algo que descubrimos acá en nuestro país es que el turismo es anticíclico. Es decir, cuando la economía cae en sus sectores industriales, el turismo detiene la caída del crecimiento económico y la potencia también en algún sentido. Entonces es un buen resguardo. Uno de los principales problemas que tenemos es que normalmente en el turismo solemos estudiar los destinos grandes, ¿no? Seguramente han escuchado de Cancún, de Los Cabos, de Ciudad de México, también nos conocen por Guadalajara, por el tema de los mariachis, pero pocas veces estudiamos lo que aquí en México conocemos como el interior de la República, ¿no? Me parece que es un uso común hablar de la provincia en todas las entidades, aún siendo destinos turísticos fuertes. Y nosotros enfocamos justo este estudio de caso a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que es una ciudad intermedia
bajo un concepto que nosotros llamamos, sobre todo para la hotelería, mercado fragmentado. Y es decir, la relevancia entonces, una de las relevancias de nuestro estudio, pues es comprender cómo en mercados urbanos no digitalizados, lo pongo así entre comillas, donde la percepción del cliente pues es bastante clave. Un poco para contextualizarlos, Tuxtla Gutiérrez es la capital de Chiapas. Seguramente algunos han escuchado hablar de Chiapas por sus riquezas en selvas, ríos, cañones. Tenemos aquí en Chiapas varios lugares, patrimonios de la humanidad, naturales y culturales. Una de las zonas arqueológicas más importantes de nuestro país, en sitios mayas, Palenque, las cascadas unas cascadas impresionantes. Tenemos muchas comunidades indígenas, se hablan diferentes lenguas, muchas lenguas. Hay muchas tradiciones, carnavales, culturales muy importantes, pero a pesar de todo esto, Tuxtla Gutiérrez, al ser la capital, no es un destino turístico como tal, sino que es el punto de entrada al ser la capital para tener el aeropuerto. O sea, en realidad la gente no viene a hacer turismo a Tuxtla Gutiérrez, sino lo toma como punta de entrada para irse a los otros destinos de Chiapas. Incluso hay algunos otros destinos que entran por otras entidades federativas, ¿no? Eh, pero sí tiene la sede del gobierno, tiene la conectividad aérea y por supuesto tiene un mercado hotelero rico en ese sentido. Pero una característica importante de Tuxtla Gutiérrez es que hay una fuerte competencia entre los establecimientos. Los clientes tienen conocimientos de precios locales y son sensibles a las variaciones percibidas como arbitrarias. Esto es bien importante. Si uno detecta que un hotel está subiendo un poco el precio, pues la elasticidad es muy fuerte y deciden ir a otro, ¿no? Eh, porque hemos definido nosotros como un mercado fragmentado. Y en ese sentido me atrevo, y esto lo dejo claro como un atrevimiento, me parece que es muy similar a Punta del Este, destino que conocen más por su sede, porque un mercado fragmentado es donde hay muchos pequeños y medianos oferentes sin que existan, permítanme decirlo así, muchas cadenas dominantes. No sé del todo el contexto uruguayo, pero en México hay cadenas de hoteles muy grandes, cadenas muy fuertes, de diferentes grados de estrellas, incluso ejecutivas, business, de lujo, no de lujo, 3 estrellas, 4 estrellas, pero con cadenas de hoteles muy fuertes. En Tuxtla Gutiérrez las hay, pero las hay muy pocas y sigue predominando mucho los pequeños hoteles locales. Algunos no tan pequeños, incluso hay hoteles muy grandes, pero que al final solo tienen nombre aquí. No encuentras un hotel sede de estos, a lo mejor encuentras 1 o 2 hoteles en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, pero si te vas a otra parte del país no encuentras otro hotel de esto. Entonces, tenemos a muchos pequeños o medianos oferentes de hotel que, que no están tan empalmados en la competencia, digámoslo así, con las grandes cadenas hoteleras, y entonces se dirigen a un mercado muy específico, ¿no? Y esto hace que la competencia sea más utilizada, más atomizada, perdón, en términos de los hoteles fijan sus propios precios, son menos seguidores de las grandes cadenas, hay una información dispersa para los clientes en términos de que vemos hoteles, pero no tenemos como que un punto de referencia, ¿no? Cuando uno va a los hoteles de cadena, pues es más fácil tener claridad de la información y de qué espera uno encontrar. Y eso mismo lleva a una alta sensibilidad, ¿no? Eh, un ejemplo de esto, por ejemplo, si ustedes van a Cancún, pues es un hotel muy concentrado, hay grandes resorts, hay grandes all inclusive, hay grandes hoteles y cadenas internacionales, no solo cadenas mexicanas. Y aquí en Tuxtla Gutiérrez, pues encuentras muchos hoteles boutique, posadas familiares, hostales, pequeños hoteles, ¿no? Y entonces, pues cobra mayor relevancia justo el análisis de la percepción del precio justo. ¿En qué sentido la percepción del precio justo importa si tenemos un mercado fragmentado? Al menos por 4 cosas. Primero, porque como clientes no tenemos una referencia clara, no sabemos si hay un precio estándar que funcione como guía para nosotros que queremos hospedarnos en ese tipo de mercado. A mí me pasó algo eh, así cuando fui a Punta del Este, no había una referencia clara de cuánto sería un precio o no, salvo en su momento que Sandra me empezó a hacer una guía, pero si uno va como turista,
pues no sabe si está uno pagando un precio alto o bajo en esto. No tenemos una comparación constante, justo porque al ser hoteles, vamos a llamarles así, como decimos acá, caseros, más locales, pues nos dificulta poder comparar uno con otro, y la experiencia y la educación se vuelven entonces la brújula para poder decidir si el precio es adecuado o justo. Y todo esto nos lleva a que exista riesgo de desconfianza de en dónde hospedarnos, ¿no? En ese sentido. Y cobra relevancia porque un hotel que genere esta confianza en términos de su comunicación, pues podrá atraer más clientes o clientes con mayor facilidad en ese sentido. Ahora, ¿cuál es nuestro marco conceptual desde esta perspectiva? El precio justo lo estudia Adams y lo han desarrollado más recientemente Shad y otros autores desde tres perspectivas, sobre todo, la distributiva, la procedimental y la interaccional. Ese estudio se toma desde la parte distributiva, y lo que pregunta la parte distributiva es si lo que nosotros pagamos al hospedarnos en el hotel corresponde al valor que percibimos que nos entrega. O sea, es un tema de percepción. Digamos, la procedimental tiene que ver más con si el precio es justo en términos de que si se aplicaron las mismas reglas para todos o si me discriminaste. Es decir, el cliente trata de comparar si le cobraste más a otro cliente o no, si tienes esta información sobre el precio que está en el local, etcétera, ¿no? Y la interaccional es si me comunicaron bien lo que iba yo a pagar en este caso de precio. Pero nosotros hemos enfocado el estudio en la justicia distributiva, es decir, desembolsamos cierta cantidad monetaria y si percibo si el valor que me han entregado en el hotel corresponde a ese desembolso monetario. Para esto usamos una metodología aquí en Tuxtla Gutiérrez con 40 huéspedes, hicimos 40 muestras, 400, perdón, muestras. Las variables que utilizamos, un cuestionario muy sencillo, no lo pongo aquí, pero en el paper está, después con gusto se los comparto. Una de las limitaciones es poder haber ampliado más información con los clientes, sobre todo sociodemográfica, pero la idea era tener un cuestionario práctico que nos permitiera medir esto, ¿no? Y por supuesto la variable dependiente es la percepción del precio justo, es una variable dicotómica, simplemente se le preguntó al cliente si consideraba si lo que había pagado por el hospedaje en el hotel en el que estaba lo consideraba justo y tenía que contestar sí o no. Por supuesto le preguntamos la edad como un factor determinante para el análisis, el género, el nivel de educación, que lo hemos hecho por cohortos de grados de escolaridad, el ingreso mensual que posee y su experiencia en hospedajes recientes. Esa experiencia en hospedajes recientes, sobre todo en dos aspectos. Si se habían hospedado en los últimos 6 meses en algún hotel fuera de su lugar de residencia, o también si habían viajado, su experiencia en cuanto a si son viajeros frecuentes, si habían viajado en los últimos 6 meses. Recuerden que en ocasiones viajamos y no necesariamente nos hospedamos, entonces no tendrían por qué ser las mismas respuestas en estos dos sentidos. En temas del modelo, para estimar esto, utilizamos 5 modelos, sobre todo para tratar de encontrar cuál era el modelo que mejor se ajustaba por algunas consideraciones. Utilizamos un modelo Logit, Poisson, binomial, una regresión binomial, un Poisson inflado por ceros, aunque aquí invertimos la pregunta porque teníamos muchos unos, muchas satisfacciones contestadas, pocos ceros, pocos no. Le invertimos para también analizar si un Poisson inflado por ceros o un Poisson negativo inflado podría ajustarse mejor, sobre todo para tener certeza de lo adecuado de las opciones que teníamos en los modelos. Al final utilizamos el modelo Logit porque fue el que mostró mejor consistencia, mayor potencia en términos de la calidad del ajuste, y por eso lo que pongo en la pantalla es únicamente la expresión general del modelo Logit. Habiendo definido el modelo Logit entre estas opciones, pues estimamos también los efectos marginales para determinar cuál era la probabilidad que se tenía ante el cambio de uno de nuestros factores en términos de la percepción del precio justo y poder llegar a algunas consideraciones de management en la hotelería. ¿Qué encontramos?
En este sentido, algunos resultados de variables significativas, comencemos por los signos, perdón. La edad nos da un signo positivo. ¿Qué significa esto? Que a una mayor edad de nuestros clientes para hospedarse en Tuxtla Gutiérrez, pues hay una mayor percepción o una mayor probabilidad de percepción de injusticia. Es decir, personas con mayor edad son más sensibles a percibir como injusto los precios que pagan. O si lo queremos ver de otra manera, son más estrictos en términos del valor que se le entrega como cliente. La educación, por otro lado, encontramos un signo negativo. ¿Qué significa esto? Que a mayor grado de escolaridad, estamos definiendo la educación como un grado de escolaridad, parece ser que hay una mayor tolerancia al precio. Es decir, mientras un mayor grado de escolaridad tengan las personas que vienen a Tuxtla Gutiérrez, más probable es que puedan percibir el precio como justo o comprenden mejor el tema de asignación de precios y por lo tanto el valor entregado, digámoslo así. La experiencia hotelera nos da un signo negativo. ¿Esto qué significa? Que si eres una persona que normalmente o que ha usado hoteles recientemente o que usa hoteles con mayor frecuencia, pues tiene menor percepción de injusticia, es decir, es más probable que perciba el precio como justo. Quizás comprende más el aspecto del sistema hotelero y por eso tiene una mayor o menor percepción de injusticia. Y por supuesto el precio pagado tiene un signo positivo. A precios más altos, pues, mayor riesgo de percibirse injusto. Esto pues es algo un poquito tautológico. Las variables que nos salieron no significativas es el género, el ingreso y el uso de servicios adicionales. Es decir, no tenemos evidencia de que si tu tipo de género, si bien preguntamos también temas no binarios, pero en México, bueno, todos contestaron, fueron quizás uno o dos nada más que contestaron diferentes, todos contestaron o definieron hombre o mujer en términos binarios, pero no hay evidencia suficiente para pensar que esta diferencia de género te pudiera marcar alguna diferencia entre la percepción de justicia. Lo mismo con el ingreso, no hay una evidencia de que a un mayor o menor nivel de ingreso pudiéramos tener una mejor o peor percepción de inseguridad. Y también algo muy interesante, el uso de servicios adicionales parece no generar también un cambio en la percepción, es decir, que el hotel ofrezca un gimnasio, una alberca, o algún otro servicio, lo cual sucede mucho en México en estos hoteles fragmentados. Aquí en Tuxtla encontramos muchos hoteles boutique que el restaurante está a un lado, no lo ofrece como tal el hotel, sino que tiene el convenio o te manda a los restaurantes que están prácticamente cruzando la calle o a un lado, pero todo parece indicar que estos servicios adicionales pues tampoco generan algún cambio en la percepción de justicia sobre el precio pagado en estos hoteles, ¿no? Analizando un poco los efectos marginales, ya no solo el signo, sino también la magnitud, encontramos, por ejemplo, que la edad tiene un coeficiente de 0.6%. ¿Qué significa esto como interpretación? Que por cada año adicional de edad del encuestado, la probabilidad que considere el precio injusto aumenta en 0.6 puntos. ¿Sale? Recuerden que hicimos una inversión, en realidad nuestro éxito, digamos, es injusticia, nuestro fracaso es justicia, sobre todo para cuando analizamos la parte de la binomial, pero lo podemos interpretar también al revés, ¿no? Si la probabilidad de que considere el precio aumenta en 0.6 como injusto, pues sabemos también que la probabilidad de que no lo considere justo disminuye en 0.6 puntos porcentuales. Es un poco lo mismo. Pongo un ejemplo aquí, aunque no es la probabilidad con la que partimos, solo para entender el concepto. Por ejemplo, si un huésped tiene 30 años y su probabilidad estimada de percibir el precio como injusto fuera del 40 o de percibirlo como justo fuera del 60, cuando esa persona, o si analizáramos a una persona con 10 años más, ahora tendría una probabilidad del 46 de percibir el precio como injusto, o su probabilidad de percibir el precio como justo bajaría del 60 al 54%. Es decir, a mayor edad se nos dificulta más
el que perciban el precio como justo. Y esto pues tiene una implicación en términos de la gerencia, porque lo que nos dice es que los clientes mayores son más críticos con la política de precios. Ya después le preguntaremos a nuestro doc Brida si qué opina de esto, si en realidad nuestros clientes mayores son más críticos con la política de precios en ese sentido a nuestro doc. En la educación pasa lo contrario, tenemos un signo negativo sobre la posibilidad de percibir el precio injusto, por lo tanto tendríamos un efecto positivo como percibir lo justo, o sea, en la contraparte de la interpretación. Y lo que nos dice es que por cada nivel educativo adicional, por ejemplo, de licenciatura, maestría, la probabilidad de percibir injusticia disminuye en 6.4 puntos porcentuales. Es decir, una persona con licenciatura cuando una persona tiene maestría, es 6.4% más probable que perciba el precio como justo que quien no la tiene, ¿no? Y así por grado, por corto escolar. En el ejemplo aquí numérico, pongo preparatoria, bachillerato en nosotros. Digamos, si alguien con bachillerato tiene un 50% de probabilidad de ver el precio como injusto, es decir, 50 también de probabilidad de verlo como justo, al enfrentarnos o al tener un cliente con licenciatura, la probabilidad de percibirlo como injusto baja a 43.6 y con maestría, perdón, baja a 37.2, es decir, aumentaría en términos de la percepción de justicia. ¿Qué implicación podría tener? Que una persona, si nosotros le preguntamos a nuestro cliente o nos dirigimos a un mercado objetivo específico en el que podamos saber su grado de escolaridad, pues sabemos que a mayor grado de escolaridad hay una mayor tolerancia y comprensión de cómo los precios pueden variar. No sé, una persona más estudiada a lo mejor puede comprender un poquito más el por qué hay tarifas en puentes más altas y yo había cotizado en otro momento una tarifa diferente, ¿no? En cuanto a la experiencia hotelera, recuerden que hemos definido experiencia hotelera en términos de recientemente haber estado hospedado en otros hoteles. Tenemos un signo de menos 2.8 en términos de la percepción de injusticia, lo cual nos lleva a un efecto positivo hacia la percepción de justicia, y por cada noche adicional en un hotel, la probabilidad percibida de injusticia disminuye en 2.8. Es decir, mientras más frecuente sea el uso de hoteles de las personas, es más probable que perciban tu precio como justo. Pongamos el ejemplo, un huésped con 2 noches de experiencia tiene un 60% de probabilidad de considerar injusto el precio, con 5 noches esa probabilidad bajaría a 51.6. Es decir, invirtiendo un poco el análisis, esta persona tendrá un 40% de probabilidad de percibir justo tu precio, pero si se ha hospedado en los últimos 6 meses en 5 hoteles, o 5 noches, perdón, en algún otro hotel, la probabilidad de percibir el precio justo aumentaría a 48.4%, ¿vale? Esto también tiene implicaciones en el management o en la gerencia, en términos de que los clientes que tienen una mayor referencia de precios en otros destinos, en otros hoteles, saben valorar mejor la relación calidad-costo que el hotel entregaría. ¿Qué implicaciones tiene los resultados de este tipo de trabajos? Nosotros en este caso para Tuxtla Gutiérrez, para ustedes si se animaran a hacerlo en diferentes regiones, pues primero poder segmentar clientes en términos de la gerencia, ¿no? Podemos segmentar sabiendo que los adultos mayores son más sensibles a una percepción de injusticia y por lo tanto a nuestros clientes mayores requeriremos comunicar más o de forma más clara el valor que entregue el hotel en ese sentido. La educación puede ser un amortiguador, o sea, clientes con mayor escolaridad también entienden mejor la tarifa de precios y podemos explicar también un poco mejor la estrategia que tengamos en este sentido. La experiencia hotelera, los huéspedes frecuentes son menos críticos, por lo tanto, podemos, términos de programas de lealtad y beneficio para estos clientes repetitivos, podrían fortalecer la satisfacción y atraerlos, ¿no? Y sobre todo la comunicación de valor. Los servicios adicionales no influyen por sí solos y deben integrarse en un relato de por qué el precio es justo. Muchas veces pequeños hoteles, yo lo he visto con los hoteleros aquí en Tuxtla Gutiérrez, tenemos la oportunidad también de asesorar algunas empresas pequeñas y medianas por acá,
muchas veces están como que muy, no sé si decirlo así, estresados o inquietos, si tienen que poner la alberca, si tienen que abrir un área de restaurantes, y entonces este tipo de trabajo nos dice que abrir la alberca por sí sola y tenerla en la página web o como parte, pues no genera un mayor incremento de percepción de valor. Entonces, si nosotros decidimos poner una piscina en el hotel, una alberca, le llamamos acá, una piscina, y con ello subimos el precio porque pensamos que la piscina genera valor, pues a lo mejor sí genera valor, pero no la percepción de ese precio. Y entonces si lo decidimos hacer, tenemos que ser contundentes en mostrar y comunicarle al cliente el por qué tener una piscina ahí le generará un valor contundente, ¿no? De lo contrario, pues haremos una inversión innecesaria que nos hará ver como caros en cuanto a los competidores, sobre todo, y aquí estamos hablando de mercados fragmentados, ¿no? Un poco para cerrar ya y animarlos a este tipo de trabajos que de suyo los considero sencillos, un poco laboriosos quizás, como todo, pero relativamente sencillos. ¿Cómo lo podrían aplicar si ustedes trabajan en un hotel, si tienen sus hoteles? Pues es simplemente una encuesta pequeña, no necesitan más cosas, una encuesta de 8 preguntas. Si ya tienen una encuesta de salida, de satisfacción para sus clientes, seguramente tendrán estas 8 preguntas o a lo mejor agregar una o dos. Esas preguntas son sobre percepción en una escala de Likert del 1 al 7, o registrar variables básicas como edad, género, nivel educativo, ingreso aproximado, noches de experiencia, precio pagado y por supuesto algo que no hicimos nosotros y fue muy comentado por los revisores del artículo, que bueno, ya no podíamos volver a hacer la encuesta, el lugar de procedencia, ¿no? Para también saber si había alguna diferencia entre consumidores o clientes domésticos versus clientes internacionales, ¿no? Una vez teniendo esto, simplemente es preparar la base de datos, recodificar la variable. Nosotros la variable de precio justo era a una escala Likert, le hicimos dicotómica sobre la percepción de 1, 0 como justo, injusto, y asegurar la consistencia de las variables independientes, que es un proceso de estadística básica. Correr el modelo Logit, que en este caso Logit ha demostrado que tiene una mayor potencia con respecto a los otros modelos. Esto lo pueden hacer muy sencillo utilizando software como el Stata, R, Python, el SPS, y el Logit permitirá identificar qué factores de sus clientes influyen más en la percepción. Eh, Después, interpretar los efectos marginales, que también lo pueden hacer con el software, sobre todo para obtener con estos efectos marginales qué clientes o qué segmentos pueden ser más críticos en términos de las decisiones ya locales para su propio hotel. Y estos resultados de los efectos marginales, sobre todo, transformarlos en acciones concretas del management. Estrategias de comunicación te permitirá resaltar valor y beneficios cuando el segmento es más sensible, poder focalizar programas de fidelidad, premiar a aquellos huéspedes frecuentes para reforzar la percepción de valor. Frecuentes me refiero no al uso de tu hotel, sino frecuentes en términos del uso o de la frecuencia de viaje que tengan en otros hoteles. Gestión del precio, sobre todo para usar la evidencia para respaldar las decisiones de tarifas dinámicas con base a la percepción real de los clientes. Y como conclusión, y cierro con esta slide, el aprendizaje central de este trabajo es, desde mi perspectiva, que la percepción de justicia en precios no solo depende de la tarifa, del precio como tal, sino también del perfil del cliente y del bagaje que éste tiene en términos de su educación viajera, digámoslo así, como edad, educación, experiencia previa en hoteles. La aplicabilidad, desde nuestra perspectiva, si bien lo enfocamos mucho en la parte académica, también para el paper, el soporte académico, consideramos que este tipo de trabajos no es solo académico, sino puede ser fácilmente replicado por aquellas personas que están en los hoteles y permite diagnosticar y mejorar las propias estrategias de precios, por supuesto. Y una proyección a futuro, sobre todo el gran desafío, es cómo integrar estos algoritmos de revenue management con la sensibilidad humana hacia el precio justo, sobre todo en mercados fragmentados. Cierro con una frase de el valor de un precio no se mide únicamente en cifras, sino en la confianza y lealtad que genera en el cliente.
Ese es el verdadero reto de la gestión hotelera. Muchísimas gracias y quedo abierto a comentarios. Gracias, Martín. Muy buena la presentación. Muy management. A ver qué dice la gente de management, digamos. Bueno, abrimos entonces, como dijo Martín, abrimos a, a preguntas, comentarios, sugerencias. ¿Quién tira la primera piedra? Bueno, Gonzalo Cabrera. Gonzalo, te escuchamos. Ah, ahí. Bueno, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Quería preguntarte si sabías que si las condiciones externas al hotel, ya derivadas de políticas públicas, no sé, las condiciones de la calle, de las playas y demás cosas, también incidan en la percepción del valor que tenga el turista del hotel, o bueno, que tenga porque calculo que influye en el valor de la experiencia del turista, también las condiciones externas al hotel en sí. Es decir, Gracias, Gonzalo. Ese es un punto bien interesante y que ha cobrado mucha relevancia en México y que queda como un pendiente de este trabajo, dicho sea de paso. Te contesto desde mi intuición y análisis y no desde los resultados del trabajo. No sé si me expliqué. No te puedo contestar desde los resultados del trabajo porque no fue algo que hayamos medido. ¿Me ahí explico, va. Gonzalo? Pero Sí, te sí, voy a dar mi opinión respecto a esto y es una futura línea de investigación que hemos querido meter. Lo hemos metido en otros trabajos ahorita sobre el términos de contratación de seguros, por ejemplo, y me voy a basar un poco en esto. Acabamos de publicar, bueno, nos acaban de aceptar un trabajo en términos de qué te impulsa a comprar un seguro. Y en México, algo que platicábamos recientemente en mi viaje ya por Uruguay, la percepción de inseguridad es alta, ¿vale? Y además, no solo a nivel local, sino seguramente, no sé si lo han escuchado, Gonzalo, Estados Unidos se la ha pasado desde este gobierno en un ataque muy fuerte, no sé si justificado o no, eso será una discusión diferente, hacia México, ¿no? Trump, bueno, digamos, ¿a quién no ataca Trump, no? Pero se ha, decimos acá nosotros, espero se entienda la palabra, ensañado mucho con México, por obvias razones, ¿no? Eh, y ha declarado o hay constantemente notas de seguridad hacia México, o sea, recomendaciones de las embajadas diciéndole a los ciudadanos americanos que no viajen a ciertos destinos del país. Entonces, esta percepción de inseguridad afecta, por supuesto, la percepción de justicia del precio. Nosotros pensamos que sí, lamentablemente no lo medimos, pero no en términos de la competitividad interna del mercado fragmentado. ¿Me explico? Si, sí, claro. si, si Tuxtla Gutiérrez es considerado un destino, y así lo fue, Chiapas fue uno de los lugares que el año pasado el gobierno americano recomendó no visitar a los americanos, y era uno de los lugares más frecuentados por ellos. Repito, si tenía razón o no es una discusión aparte, la verdad es que sí estaba muy feo por acá, y eso nos ha llevado, desde una experiencia personal, te puedo decir, cuando yo viajo a Ciudad de México y tengo que hospedarme en hotel, para mí sí es importante ahora tratar de ubicar si las colonias alrededor son seguras o no. O sea, saber si cuando voy a salir del hotel a tomar un autobús o el pasaje o a salir a cenar a una plaza cercana es segura o no. En términos de la colonia alrededor, y uno lo ve en cosas como el TripAdvisor o ese tipo de publicaciones, que suelen en comentarios decir si alrededor es seguro o no. Que ahí a lo mejor con un análisis de otro tipo de datos más macros, más profundos, creo que Martín Spritman trabaja este tipo de cosas, podría ser interesante ver esa percepción alrededor que te dan estos canales de comunicación. Pero yo lo que te diría es, sí creo que pueda afectar el tema del precio justo, pero no sé si para los mercados fragmentados que estudiamos aquí. Para las grandes cadenas, creo que sí es un problema,
porque las grandes cadenas es muy difícil que diferencien sus precios por destino, sobre todo porque ofrecen un valor muy estándar. ¿Me explico? Claro, Entonces, para las grandes cadenas, creo que sí la percepción de justicia les puede afectar más que para el mercado fragmentado, justo porque la definición que tenemos de pequeños hoteles en los mercados fragmentados o medianos hoteles, las asimetrías en la información son más difíciles. Y entonces creo más bien que ahí lo que afecta es el tamaño de mercado al que dispone el hotel. Pero internamente, entre competencias, como afecta en términos iguales a todos, no generaría un claro. management de competitividad, que es lo que buscamos aquí. No sé si me expliqué, Gonzalo. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias, muy claro. O sea, en definitiva, queda como material para investigaciones futuras, como Sí, un sí, tema de investigaciones futuras. y Efectivamente, estaría sí, fantástico, por supuesto. hay algunos trabajos hechos, pero no hay mucha cosa de esto tampoco en la literatura. Bueno, seguimos con las preguntas, comentarios. ¿Alguien que quiera participar? Espresma, avanti. Bueno, ¿cómo andás, Martín? Muy interesante el trabajo, y muy sólido. Bueno, qué bueno que lo publicaron. No, mi única comentario o reflexión va por el lado de la literatura de este tema. No, me voy a sacar esto porque como que oigo mal. ¿Ahí me oyen? Está, porque, o sea, hay como una cuestión de que, o sea, ustedes estudiaron Tuxtla Gutiérrez, uno puede pensar, bueno, ¿qué pasaría en Punta del Este, donde los precios son más caros de por sí, o no sé, para los uruguayos, Brasil, con el tipo de cambio, lo que puede ser Río de Janeiro, por poner un ejemplo, Santiago de Chile, como que me quedé pensando en eso, no sé qué opinabas vos de eso. Muchas gracias. Sí, eh, justo por la primera parte, Martín, justo viene, nosotros pusimos como variable el propio precio, o sea, la cantidad que pagaste por el hotel. Entonces, esa variable en nosotros nos salió significativa y positiva, es decir, mientras más pagues por el hotel, pues más probable es que percibas el precio como injusto. ¿Sí me explico? Entonces, afecta negativamente la percepción de justicia. Pero el coeficiente o la probabilidad fue muy baja. Aunque fue significativa, era 0.001%, ¿no? Si me explico. Por eso no la metimos como relevante ni en el trabajo ni aquí en la presentación. Es muy probable que en Punta del Este eh, la misma variable tenga el mismo efecto estimado acá, digo, es muy probable, no lo sé, habrá que hacer el trabajo, y es muy probable además que el coeficiente ahí sí sea más grande en términos del análisis, ¿me explico? Justo por los diferenciales de precio. Entonces, en la primera parte, el incluir la variable precio pagado como tal, no de percepción, o sea, el desembolso monetario que hiciste, de alguna manera ya te lo da, ¿vale? Esa sería la primera respuesta. La segunda, sobre a los efectos del tipo de cambio, yo creo que sí sería difícil y me abriría a que me planteen opciones de cómo medirlo, porque al final aquí estamos percibiendo, es un análisis cualitativo de percepción. Y entonces la propia paridad cambiaria en términos nominales, aquí tendríamos que meter algún indicador real. Me parece de nuevo que más allá de afectar el mana mensch, que es un poco lo que nos enfocamos aquí, a mercados fragmentarios, este, afecta a todos por parejo. ¿Me explico? Aquí yo creo, y esto lo puse como una limitante del estudio en el artículo y me parece que lo mencioné en la charla, porque justo nos hicieron mucho hincapié los revisores de la revista donde lo publicamos, es poder haber distinguido entre la nacionalidad. Eso sería bastante interesante. Más allá de poner el tipo de cambio, Martín, si se hiciera esto, por ejemplo, para Punta del Este, hacer una pregunta de lugar de procedencia y nosotros filtrar. Y Claro. entonces ahí sí saber en qué medida el ser argentino, el ser mexicano, el ser europeo de manera general, a lo mejor por regiones, lo cual implicaría también una muestra mucho más amplia,
podría afectar la percepción de justicia más allá de la paridad cambiaria, ¿no? Porque el meternos a un tipo de cambio sería también hacer análisis ya económicos más que de reflexión. Que esto el turista medio no lo tiene, me explico, lo tiene el turista más especializado con un mayor grado de escolaridad, que aquí sí lo metimos, ¿no? El mayor grado de escolaridad te permite distinguir si fue un efecto de tipo de cambio o no. Podríamos entrarle por ahí y por eso te da una mayor probabilidad de percepción de justicia el que tengas un mayor grado de escolaridad. Yo más bien metería la variable como procedencia, internacional o no, y una división, ¿no? Más que tipo de cambio. Perfecto, gracias. Martín, ¿hay alguna información acerca de los mecanismos de fijación de precios de estos pequeños hoteles? Eh, Desde la teoría del pricing, No, en la práctica te digo yo, en la práctica, o sea, vos sí, hay... hacen una combinación, sí, de hecho iba para allá. O sea, la teoría te dice que hay tres maneras generales, ¿no? Tres enfoques generales: costo más margen, competidores, que hay el precio aceptante o seguidor o esto, y valor entregado al cliente, que es la que recomiendan los libros de marketing maravilloso y todo esto. En la experiencia al menos de los hoteles que encuestamos acá, y algunos otros que no encuestamos, pero que hemos tenido la oportunidad de asesorar o conocer, incluso por ser alumnos de maestrías míos que sé que llevan hoteles, hacen una combinación en la práctica aquí, me refiero, si lo dejo claro, aquí en Tuxtla Gutiérrez, esos hoteles, entre el costo más margen y competencia. O sea, entre ellos sí se voltean a ver, digámoslo de esa manera, más o menos buscan, voy a poner un ejemplo, está el Hotel Palmar, que tiene 2 sucursales. A ver, una de sus hoteles tiene 60 habitaciones, entonces no es un hotel tan pequeño, con piscina, con esto, pero a ver, Hotel Palmar, sale uno de Chiapas y no encuentra uno un Hotel Palmar. Sí, a lo mejor por coincidencia de nombre, pero no de franquicia o esto, ¿no? Ahí hicimos las encuestas, tiene 2 establecimientos, eh, y él lo que nos decía o lo que pudimos analizar es, buscan más o menos aquellos hoteles cercanos en la zona y que tengan más o menos para ellos los mismos servicios. O sea, ni siquiera saben si realmente son de la misma categoría, si son competidores, si los buscan, pero buscan más o menos que tengan. Porque ellos discriminan así. No, es que el otro no tiene piscina, no me roba hotel, yo tengo piscina, tengo que buscar a alguien que tiene piscina. ¿Me explico? Lo cual puede ser un error de entrada en términos de sus competidores, no en términos de rivalidad. Pero buscan más o menos los que estén cercanos, se conocen entre ellos como sector, ven los precios y aparte ven si pueden bajar o no con respecto al precio de su competidor, cuidando lo que ellos consideran su estructura de costos. Entonces hacen una combinación entre costo más margen, pero están siempre pendientes de los competidores. A pesar de conocerse dentro del sector hotelero, no se coluden. Son De los muy, competidores de la zona, digamos, ¿no? O los sea, ellos competidores de la miran zona. los vecinos, digamos. Sí, y se Los conocen vecinos, entre ellos, Doc. sí, Se sí, sí, conocen. claro, claro. Se llevan, digámoslo así, como decimos acá. Pero aún así, a pesar de conocerse y llevarse, no se coluden. Aquí la teoría del rechazo, la teoría de juegos funciona muy bien. No hay manera. Siempre No hay cooperación, por decirlo de alguna no hay manera. cooperación, No hay exactamente. cooperación. No hay cooperación, pero Eh, siempre están viéndose entre ellos y Decime una cuidan cosa, mucho entonces, sus costos. este tema de la, digamos, de cómo percibe el cliente la justicia en los precios, ellos no lo tienen en cuenta, digamos, en principio para la fijación de precios, ¿verdad? Entonces, dicho esto, ¿cuáles serían las implicaciones digamos, que tienen ustedes, las recomendaciones que tienen ustedes para hacerle a los hoteleros a partir de este trabajo? Sí, justo no lo toman en cuenta para la percepción. Hay 2 recomendaciones porque incluso entregamos al Hotel Palmar específicamente, le entregamos estos resultados muy para ellos. Ellos nos apoyaron mucho también para levantar las encuestas. Y una de las cosas es, primero, ¿qué debes, si vas a tener, sobre todo para los clientes domésticos, que puedes tener ciertas frecuencias? eh, pongo un ejemplo: personas que vienen a trabajar al aeropuerto, personas que vienen de ciudades cercanas, Tuxtla Gutiérrez, al ser capital, pues tiene la zona de trabajo, por ejemplo, de vendedores del sureste,
gerencias de Mérida, gerencias de Villahermosa, que son capitales de otras entidades federativas, suelen venir acá por un tema de trabajo, más en ese sentido, y sí se quedan en Tuxtla Gutiérrez porque no es un destino turístico, pero sí es estratégico de negocios y que son frecuentes. Entonces, estos resultados te pueden indicar cómo le puedes comunicar el valor a estas personas, ¿vale? Para que perciban que es justo y entonces cuando regresen, sobre todo en esta experiencia hotelera que han tenido, sea más probable que regresen contigo y no con otra de las opciones locales que están muy alrededor, que más o menos en internet tú ves que ofrecen lo mismo y que no pueden comparar hasta estar en el hotel. ¿Me explico? En realidad uno ve estos hoteles en la web y uno no está seguro si la piscina es grande o es pequeña. ¿Me explico? Si el desayuno va a estar sabroso o no, a diferencia de si va uno a un Ibis, por ejemplo, en Montevideo, sabe uno a lo que va. ¿Me explico? Entonces, en términos de qué le debemos de comunicar para que dado lo que cobré, perciba que pagó lo justo, este tipo de trabajos te lo arroja, ¿vale? Y en la No, medida en que puedas, Martín, pero por ¿sí? ejemplo, ellos no siguen las revisiones que tienen en Booking o en Google Maps. Esos hoteles, Muy ¿se poco, fijan en eso? No. muy poco, muy poco. Tampoco. La experiencia de los que entrevistamos acá, muy poco. Les duele una mala recomendación, y la descartan en el sentido de decir, fue un cliente quisquilloso, no sé si ubican la palabra quisquilloso, es un cliente delicado, por así decirlo, y como cualquier percepción humana, menosprecian el comentario negativo y sobreestiman el comentario positivo. O sea, lo siguen, pero con esos sesgos. Y difícilmente se mueven en los comentarios medios. No sé si me explique. Un comentario positivo lo sobreestiman diciendo pues es que somos nosotros, y pues esa es la idea. Y un comentario negativo siempre proviene de un cliente delicado. Siempre hay un porqué y una justificación. Entonces, en ese sentido, aunque los están leyendo, pues no genera una política de valor en ese sentido. Este tipo de trabajos les permite ser un poquito más objetivo porque no te das cuenta si fue el cliente quisquilloso o delicado o no, sino los generaliza en términos de una comunicación general de valor. Y eso también puede ser rico para el gerente, más allá en términos de la política y no llegar a decirle al que está trabajando que debe de mejorar porque alguien se quejó. ¿Me explico? Porque Claro, es una el cuestión de trabajador, percepción de ellos, porque vos en realidad exactamente, segmentaste, o sea, vos decís, yo te voy dando distintas categorías que digamos, que perciben la justicia en el precio de distinta manera, sea por sí. el nivel educativo, sea por el nivel económico, ¿verdad? Como dijiste tú. O sea, que de alguna manera esto les daría una indicación fuerte, ¿no? Exactamente. Si tú vas con un trabajador acá, doctor, si ustedes vienen con un trabajador, a ver, una característica además que tiene este tipo de sector mediano y local es la capacitación de personal es diferente a una gran cadena, ¿vale? No sé si la rotación, fíjese que eso no lo asimilamos, pero entonces si tú llegas y le dices no sé, perdón, a Martín, oye, fíjate que tengo un comentario en Booking de Santiago que se quejó. Entonces, Martín siempre va a tener una justificación porque Santiago era quisquilloso, ¿me explico? Y entonces, dado que siempre hay un razonamiento del por qué no fue mi culpa, aunque yo como gerente llegue y le indique a Martín qué debe de hacer para mejorar, como menosprecia el comentario, la acción no se da. A diferencia de si yo llego con un tipo de estudios de estos y les digo, a ver, espérate, si encontramos a clientes como Santiago, sin mencionar a Santiago, sino clientes que tienen esta característica, tu comportamiento debe de tender en este sentido, entonces podemos nivelar un poco más la estrategia sin un señalamiento que no genera el efecto. Creo que esto es lo rico de este tipo de trabajos. Exacto. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Eh, yo digo que el trabajo de Martín puede ser interesante para los que están en esta área de precios y fijación de precios y demás, de repetir por nuestros pares, por nuestros lares, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que en Punta del Este no hay ningún trabajo de este tipo, ¿no? Y la fijación de precios, este,
yo creo que un poco también se hace mirando otras variables, no al vecino, sino mirando al vecino país, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. Martín, muchas gracias por la presentación, por los comentarios, por las respuestas. Creo que el trabajo aparte da como para seguir adelante en esta línea, ¿verdad? Y bueno, nos estaremos viendo pronto, pronto, creo que venís a darnos una clase, pero mucho más adelante, por la web, ¿verdad? Esperemos Muchas que sí. gracias y gracias a los presentes por estar en la presentación y los comentarios y demás. Nos vemos la semana que viene. Gracias a Martín, todos. muchas gracias.